Qué camino tan largo el de construir un hogar. Esta es una de las frases que se dice en Festina Lente, un cortometraje que es un poema visual en el que su directora, Ana Argüelles, experimenta no solamente con el lenguaje cinematográfico, sino también con la democratización del cine. Y es que la televisión tampoco tiene nada que ver y la radio tampoco tiene nada que escuchar. Y para hablar de ello, precisamente, disponemos aquí de la presencia de Ana. Hola, Ana. Hola. Cuenta cómo ha sido el utilizar ese lenguaje y también el de las redes sociales. Sí, pues en realidad la idea de la película parte de intentar fusionar dos lenguajes, el del cine a la hora del montaje, pero también el de las redes sociales a la hora de la grabación. Entonces es una película que pasé mucho tiempo grabando, pero la grabé con el teléfono móvil, lo que también hace que haya muchos momentos muy espontáneos porque no existe la cámara delante de las personas, ¿no? Sí, tendría 16, 17 años. Porque, a ver, me casé con 22, 17, 18, 19, 20, 21, sí. Aproximadamente fue ahí donde conocí a tu abuelo. Y además este tono experimental está muy relacionado con tu experiencia en Austria. Sí, bueno, todo el montaje y digamos, toda la ideación de la película la hice en la Universidad de Linz, porque estaba allí haciendo un Erasmus. Y bueno, en la Universidad de Linz hay muchos profesores de cine experimental, lo cual me aportó mucho durante el proceso, porque hay muchos momentos donde cambian los temas de la película que me aprovecho de eso, de herramientas del cine experimental. Pues sin duda es una manera distinta de narrar y también es una manera distinta de consumir historias visuales, pero que es tan fascinante que hace imposible perdérsela. De verdad, vean Festina Lente.